La palabra del Señor dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino que Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. La palabra no habla de una niña que tenía 12 años, y dice que el principal, ¿no?, de la sinagoga, que como está escrito en la Biblia, ¿no?, dice que se llama Jairo, fue en busca del Señor porque su hija en ese momento estaba agonizando, estaba enferma. Pero cuando Jairo le pidió al Señor, ¿no?, que fuese a su casa de camino, dice que le avisaron, ¿no?, que su hija había muerto. Y el Señor, escuchando estas palabras, le dijo: no temas, cree solamente. Y cuando llegaron, el Señor les dijo, ¿no?, porque estaban todos, dice, llorando y alborotados. Y el Señor les dijo: la niña no está muerta, sino duerme. Y el Señor, ¿no?, entrando a la habitación junto a sus padres, le dijo estas palabras, ¿no?, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y después de todo esto, ¿no?, a lo último dice que el Señor pidió que se le diese de comer. Hace una semana y media más o menos atrás, estaba con unos dolores, digamos, en mi vientre, ¿no? Y a lo primero, bueno, pensé que era algo natural, y a los días no se pasaba más, y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué es esto?, ¿no? Y que ya no aguantaba más el dolor, tenía mucho dolor y molestias. Y el Señor me dice: se viene un renuevo. Aleluya. A los días el dolor no se iba, y en todo esto, ¿no? En todos estos días el Señor trabajó mucho conmigo, me preparó también, porque recuerdo que en uno de esos momentos, a través de una visión, el Señor me cubría con un manto, ¿no? Y también recuerdo que me daba un sueño en el cual yo tenía que pasar sobre un puente, ¿no?, y había unas aguas, y en esas aguas, en vez de pasarla, terminé como siendo bautizada de nuevo. Y yo le hablaba a mi esposo y me dice: no, pero vos ya fuiste bautizada, no te puedes bautizar de nuevo. Y en esto, ¿no?, el Señor me hablaba, ¿no?, de el nacer de nuevo. Me llevaba la palabra que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Aleluya. Que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y bueno, y esto me hablaba, ¿no? El Señor de un nuevo, de un nacer de nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento, ese renuevo del cual el Señor me estaba hablando. Pero a través de todo esto, ¿no? El Señor iba hablando en mi vida y me iba renovando. Y aquí la palabra, ¿no? En el libro de Marcos, yo puedo tomar de esta palabra que esta niña decía que estaba enferma, ¿no? Y que muchos decían que había muerto, pero el Señor decía que solamente estaba dormida. Y yo meditando en esta palabra decía, Señor, muchas veces somos así, ¿no? A veces quizás tenemos un llamado o ya somos llamados por el Señor desde el vientre de nuestra madre o mucho antes, y muchas veces estamos dormidos hasta que venimos a la casa del Señor, ¿no? Hasta que conocemos al Señor o volvemos de nuevo, ¿no? En el camino del Señor. Y estamos muertos, por así decirlo, ¿no? En lo espiritual, ¿no? Pero cuando venimos a la casa del Señor, dice que esta niña, ¿no? Después que el Señor fue y la visitó, decía que no estaba dormida, pero que no estaba muerta, perdón, que tan solo dormía. Y así somos nosotros, ¿no? Hasta que llegamos acá y nos despertamos. Pero el Señor, ¿no? Habla y le decía estas palabras a esta niña, Talita Kumi, ¿no? A ti te digo, niña, levántate. Cuando dice niña, habla de la iglesia. Es hora de levantarse. Es hora de despertarse, como habla su palabra, ¿no? De ya no estar más dormidos, de ya no estar más en el mismo lugar, sino de levantarse como guerreros del Señor, ¿no? Como se hablaba aquí de estar orando uno por otro, de si bien la prueba quizá la está pasando uno, pero es necesario que nosotros también pasemos la prueba con los que están pasando la prueba, ¿no? Porque eso también es de edificación para nosotros y nos enseña aún más. Y el Señor decía, ¿no? Dice en esta palabra que es hora de levantarse. Después que el Señor dijo esta palabra, pidió que le diese de comer a esta niña. Y es hora de empezar a comer la comida, ¿no? Comida sólida, firme, como habla su palabra también. Amén.